Álvaro Uribe no se aguantó falsa acusación de Gustavo Petro y lo puso en su sitio, respete. Que mientras usted delinquía, yo trabajaba. El expresidente contó la historia y al final le dijo al mandatario que su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada. Un fuerte cruce de trinos se registró este lunes, 14 de octubre, entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe, luego de que el jefe de Estado acusará al líder del Centro Democrático de atacar a los trabajadores de Colombia. Este fin de semana Uribe Vélez volvió a cargar contra la reforma laboral presentada por el gobierno Petro, asegurando que le está creando un problema enorme a la pequeña empresa. Además, se refirió a los artículos aprobados hasta el momento en el Congreso de la República. Álvaro Uribe arremete de nuevo contra la reforma laboral del gobierno Petro, más discurso, menos beneficio. Se confirma, gente, el guerrillero asesino Gustavo Petro hoy dice de que Álvaro Uribe delinquía, gente, y Álvaro Uribe le da un duro golpe a esta rata criminal. Le dice a Gustavo Petro que él es un criminal, asesino y delincuente. Álvaro Uribe se para duro, gente, en contra de esta rata Gustavo Petro. No aguantó Álvaro Uribe más insulto del asesino guerrillero Gustavo Petro y le dice que mientras que él, Gustavo Petro, asesinaba, secuestraba, torturaba y violaba, Álvaro Uribe trabajaba como un hombre honesto, mientras que el guerrillero Gustavo Petro era un criminal asesino. Hoy se confirma, gente, duro golpe a esta rata criminal de Gustavo Petro. Y recordemos, Gustavo Petro ahora sale a decir de que Álvaro Uribe desplazó gente de su finca que para no pagarle. Dice este criminal de que es mejor ser revolucionario para defender, o sea, que no es delito asesinar, ser revolucionario, asesinar, secuestrar, que para defender al pueblo. Gente, este es una rata, este es un criminal y asesino. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Gustavo Petro sí es un asesino y criminal. Y hoy Álvaro Uribe se para duro en contra de esta rata criminal. Hoy Álvaro Uribe defiende su buen nombre y su honra contra este asesino y criminal. Por fin, Álvaro Uribe le dice a esta rata de que Gustavo Petro es un criminal y asesino. Escuchen estos audios. Álvaro Uribe no se aguantó falsa acusación de Gustavo Petro y lo puso en su sitio, respete. Que mientras usted delinquía, yo trabajaba. El expresidente contó la historia y al final le dijo al mandatario que su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada. Un fuerte cruce de trinos se registró este lunes, 14 de octubre, entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe, luego de que el jefe de Estado acusará al líder del Centro Democrático de atacar a los trabajadores de Colombia. Este fin de semana Uribe Vélez volvió a cargar contra la reforma laboral presentada por el gobierno Petro, asegurando que le está creando un problema enorme a la pequeña empresa. Además, se refirió a los artículos aprobados hasta el momento en el Congreso de la República. Álvaro Uribe arremete de nuevo contra la reforma laboral del gobierno Petro, más discurso, menos beneficio. El exmandatario manifestó, de forma tajante, que el contexto es inadecuado para esta reforma, teniendo en cuenta que se han cerrado más empresas que en la pandemia y ha disminuido la creación. Asimismo, se refirió al recargo por trabajo nocturno, por dominicales y festivos y a la discusión frente a convertir el trabajo de aprendizaje en un contrato de trabajo. Esto parece que no cayó muy bien en el jefe de Estado, que a través de una publicación en sus redes sociales escribió: no sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia.
En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos. Esto desató el enojo del exmandatario colombiano, quien, de forma enfática, le respondió por la misma vía: respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Uribe Vélez, en su publicación, contó la historia de la hacienda San Cipriano La Mundial, en el nordeste de Antioquia. Uribe explicó que la hacienda era una de las principales productoras de panela del departamento. Mi padre y mi familia tenían la mitad y yo, quien la manejaba, la otra mitad. La FARC presionó al sindicato hasta volver inviable la empresa. La entregué a los trabajadores. La entrega y la escritura se hicieron en junio de 1979. La finca se avaluó en 20 millones de pesos y todas las obligaciones con los trabajadores en 6 millones. El saldo nunca se cobró, se les regaló expresamente, contó el líder político. Al tiempo, recordó que todo se hizo en la Regional del Trabajo. La máquina de caña tenía motor eléctrico, de Acme, molino y peltón de agua. Había 18 casas de trabajadores, 40 mulas paneleras, escuela, carreteras y caminos. El líder del Centro Democrático recordó que antes de ser elegido presidente de Colombia, la guerrilla publicó en Europa que la había asesinado a los sindicalistas para recuperar la finca, lo que calificó como falsedad. Su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada. Más tarde, un vaquero que quedó en un pedazo de ganadería fue asesinado por los paramilitares. Como de otros sitios de allá, también tuvo que salir mi familia, concluyó el exmandatario. Sin embargo, Petro volvió y respondió al exmandatario que hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda, a sangre fría y por simple odio, sí. Antes, había señalado que mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riquezas a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. En este mundo, el hacendado que aún ve en sus trabajadores esclavos negros no tiene futuro. Lo invito a una revolución, la revolución de la equidad social y la democracia profunda. La revolución de la vida, escribió Petro en una nueva respuesta a Uribe. En un primer mensaje, tras vincular a Uribe por la muerte de los trabajadores de una de sus haciendas, Petro señaló que el capitalismo salvaje del siglo XXI ya no es viable en el mundo. Las empresas en la época de la inteligencia artificial solo se sostendrán si el mercado aumenta, y el mercado aumenta solo sobre la base del crecimiento del salario real. Asimismo, aseguró que Uribe parece adorar el mundo de Dickens, de niños explotados de la Inglaterra del siglo XX. El buen desarrollo de Colombia implica una repartición adecuada de la tierra para hacerla producir, la universalización de la educación superior pública y de calidad y salarios reales que generen dignidad. Finalmente, señaló, parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria improductiva, que no es la misma del campesino labrador y atrasada y no de la modernidad de la producción, la industrialización de nuevo tipo y los sabores de vanguardia. El presidente Gustavo Petro cargó contra Álvaro Uribe por oponerse a su reforma laboral.